Bienvenidos a tu programa radial Vista Económica, donde tendremos entrevistas, noticias e investigaciones económicas, sociales y culturales. Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa radial Vista Económica, un espacio que surge desde la comunidad universitaria para brindarles a ustedes noticias, entrevistas y notas económicas. Recuérdenos seguirnos por nuestras redes sociales a través de Facebook en CJI Ecuador y programa radial Vista Económica. Además somos retransmitidos por Radio Cumbres 106.9 para las provincias de Azuay y Cañar y Radio Universitaria para la provincia de Loja en la emisora 98.5. A continuación damos la bienvenida a Leonardo Togra en este nuevo programa. Bienvenido amigo. Hoy en nuestro segmento Voces Económicas contaremos con el embajador del Reino Unido en Ecuador, con quien analizaremos las relaciones bilaterales, además de las opciones con el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas, un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. Arrancamos Voces Económicas recibiendo a Chris Campbell, quien además de ser el embajador del Reino Unido en Ecuador, es el primer embajador que en el menor tiempo se ha ecuatorianizado, además que usa sus redes para impulsar la imagen del país. Bienvenido, embajador, un gusto poder conversar. Queremos conocerle su lado civil, su lado humano. Cuéntenos un poquito más de quién es Chris Campbell y por qué se dedicó a la vida diplomática. Buenas tardes, Leonardo, y muchísimas gracias por invitarme a su programa. Bueno, yo soy un diplomático de carrera. Yo entré en el ministerio en 1982. Es un poquito más tiempo que algunos de sus estudiantes, me parece. Y por esta razón, este año es mi 39 años en el ministerio. Y dentro de este periodo he pasado tiempo en países alrededor del mundo. Yo empecé mi carrera en África, en Sudán, y entonces casamos con mi esposa Sharon y fuimos conjuntos a Bangladesh. Y entonces después de eso a Indonesia. Y hemos pasado casi 4 años en cada uno de esos. Regresamos a Londres por 3 años. Entonces fuimos a Venezuela en 99, eso llegamos 2 semanas antes del primer turno del presidente Chávez, y eso fue 5 años en Venezuela, un tiempo muy interesante, como dice. Después de eso regresamos a Europa por la primera vez, y eso fue la primera vez que trabajamos fuera de los trópicos. Entonces trabajamos en Bélgica, en la sede de OTAN. Y después de eso regresamos a Londres por 3 años y entonces fuimos a Costa Rica y Nicaragua por 4 años como embajador. Y en Costa Rica mi esposa fue embajadora y yo fui embajador en Nicaragua, y desde allá trasladamos a la República Dominicana y Haití, donde yo estaba el embajador para la República Dominicana por 4 años, mientras que mi esposa fue nuestra embajadora en Haití. Y en agosto del año pasado llegamos aquí en Ecuador. En Inglaterra nació el rey de los deportes y en sus redes ha demostrado ser un apasionado del fútbol. ¿Hincha de qué equipo es Chris? Leonardo, mi equipo es el único equipo, que es Chelsea, que es el equipo del sur de Londres, porque yo nací en Wimbledon, en Londres, y entonces eso fue el equipo más cerca de mi casa. Fue solamente algunos kilómetros de mi casa. Siempre ha sido mi equipo. Y por supuesto, ahora el 29 de mayo tenemos 2 equipos británicos en el final de la Copa, o ¿cómo se llama? La Liga de Campeones. Entonces en Porto tenemos Manchester City contra Chelsea, mi equipo. Es una lástima que yo no puedo estar allá, pero con el COVID entonces es un poco más difícil para viajar. Pero sí, tengo mucha esperanza por el 29. Suerte este día sábado en la final de la Champions. Por allá tuvimos algunos representantes y uno de los referentes ha sido Antonio Valencia.
¿Cómo se veía que un ecuatoriano sea capitán de uno de los equipos más grandes del Reino Unido como es el Manchester United? Este señor fue un jugador fantástico y fue excelente por Manchester United. Él estaba ya al mismo tiempo que un miembro de mi familia, porque el esposo de mi sobrina fue un entrenador de los porteros en la academia de Manchester United al mismo tiempo. Él ahora es el entrenador de porteros en Liverpool. Entonces, y por supuesto, tenemos otro jugador ecuatoriano en este momento en la primera liga de Inglaterra, en Brighton, que es Moisés Caicedo, que ya llegó hace unos meses por esta temporada. Entonces, continuamos con el vínculo ecuatoriano en nuestro fútbol y entonces yo espero que podamos fortalecerlo en el futuro también. Excelente, reforzar ese vínculo deportivo. Estimado embajador, ¿cómo le fue al Reino Unido con la pandemia y en este momento cómo están afrontando la etapa de vacunación? La pandemia ha tocado fuerte a todos los países del mundo, incluyendo lo mío, porque nosotros sufrimos desde marzo del año pasado, sufrimos mucho y hemos pasado por, bueno, 2, 3 olas diferentes en ese momento y lamentablemente había muchos fallecimientos, pero empezamos con un programa de protección de nuestros ciudadanos. Cerramos las fronteras para protegernos y al mismo tiempo invertimos en el desarrollo y la producción de las vacunas. Y bueno, apoyamos mucho al sistema de COVAX, que es el sistema de las Naciones Unidas y el OMS, para asegurar que todos los países tienen un acceso a las vacunas. Nosotros, el Reino Unido, invertimos, ¿cuánto es en dólares? Yo sé en libras esterlinas. En dólares es algo como 860 millones de dólares, $1,000,000,000. Entonces, es casi $1 billón en total, porque invertimos también 300 millones de dólares en el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca Oxford University. Entonces, en total hemos invertido casi $1 billón en ese sentido para asegurar que hay un acceso equilibrado por todos los países del mundo. Lamentablemente, en ese momento, el COVAX tiene algunos retrasos con el suministro de vacunas, pero ya estaba muy feliz para que Ecuador recibió la primera entrega de las vacunas de COVAX recientemente, y esos fueron de AstraZeneca. Pero sí, ha tocado mucho a mi país, como aquí en Ecuador, pero ya tenemos un luz al final del túnel y tenemos un programa de apertura por el país. Hemos pasado el fase 1 y 2 y entonces estamos reabriendo la economía, reabriendo la posibilidad de las familias que pueden encontrar en más de un hogar al mismo tiempo. Y tenemos un programa bien fijado, pero bien flexible para reabrir nuestra economía, pero al mismo tiempo mantenemos la posibilidad de cerrarlo otra vez. Si las cifras van al camino incorrecto, entonces vamos a cerrar otra vez. Ya tenemos un sistema de semáforo por los viajeros internacionales. Tenemos países que están por razones de sus propios programas o el nivel de infección o el nivel de salud, ya tiene algunos países que están en rojo, amarillo y verde, pero no hay mucho en verde en ese momento. Hay solamente 10 países hasta ahora y la mayoría son aislados, son muy lejos de Inglaterra porque no han impactado mucho el COVID allá. Entonces, la prioridad para nosotros es para proteger a nuestros ciudadanos. Ya tenemos un programa de vacunas que está bien avanzado.
empezamos con la gente mayor de 80 años, fue el primer grupo, y bajamos por edad y por vulnerabilidad médico. Entonces, en ese sentido, tenemos un plan bien fijo. Ahora estamos ofreciendo vacunas al grupo de edad de 37 años, creo, 35 o 37 años. Entonces, estamos en las últimas fases de nuestro programa de vacuna, pero eso no significa que podamos festejar, que podamos bajar o dejar las mascarillas y todo, porque las vacunas ayudan, pero no para el virus. Entonces, debemos que mantener nuestra propia seguridad para nosotros también. Entonces, sí, hay un pequeño luz al final del túnel para mi país en este momento. Hay muchos alrededores que no son tan avanzados que nosotros. Y entonces, tenemos dedos cruzados y piernas cruzados y todo cruzado, que ya estamos saliendo de esta pandemia, pero yo sé que hay muchos países en el mundo que no están en este punto y nuestra prioridad es para asegurar que podemos apoyarlos por el sistema de COVAX. Con toda la fe, todos esperamos que la situación mejore. Por otro lado, estimado Chris, usted ya se encuentra algunos años dentro de la región. ¿Cómo se le veía a Ecuador a nivel internacional antes y ahora con su llegada? Yo veo a Ecuador muy positivo, porque yo llegué durante una pandemia, después de algunos años difíciles en nuestra relación bilateral, por una razón que es bien conocida por todo. Entonces, ya no tenemos esta dificultad hace 2 años ahora. Y entonces, hemos reconstruido nuestra relación. Tenemos excelentes relaciones con el gobierno en este momento. Ya estamos hablando con el nuevo equipo del presidente electo Lasso también, para asegurar que la colaboración y el fortalecimiento de nuestra relación bilateral podría continuar sin problema, porque ambos, como Ecuador y el Reino Unido, queremos que esta relación continúe, fortalecer y aumentar en todos los ámbitos. Eso incluye el intercambio de negocio, donde tenemos un nuevo acuerdo entre los países, en temas sumamente importantes como el COP26 y el cambio climático, donde estamos apoyando muchísimos proyectos aquí en el país y continuamos con proyectos, pero también somos los anfitriones del COP26 en Glasgow en noviembre. Y es un cumbre muy importante para que tenemos unas decisiones críticas en ese momento para bajar las emisiones, para proteger la futura generación y nuestro planeta. Y en ese sentido, como uno de los 17 megabiodiversidades aquí en el mundo, Ecuador tiene una voz muy importante. Y en ese sentido también, los jóvenes, los estudiantes y los jóvenes tienen una voz importante para formar y para manejar el futuro y el diálogo, el discurso sobre el cambio climático, porque es su futuro. Entonces, tenemos muchas áreas en que podemos colaborar con la nueva administración. Yo soy muy optimista, yo soy muy positivo sobre las relaciones. Yo tengo una reunión con muchos miembros del equipo del presidente electo Lasso, incluyendo presidente electo Lasso también, donde estamos investigando en qué áreas podemos colaborar, porque queremos continuar con esta colaboración, esta cooperación, y queremos mejorar la relación bilateral.
En la región ha existido bastante cambios de tendencias en referencia a geopolítica y eso ha demostrado que en las relaciones bilaterales con los distintos países haya cambios. Como nos mencionaba, Ecuador tuvo un corte de su relación con Reino Unido durante la presidencia de Rafael Correa. ¿Cómo fue eso y ahora cómo se plantea que sea con el nuevo gobierno? Solamente para averiguar, no hemos cortado las relaciones entre los dos países. Siempre había las relaciones, siempre hemos tenido embajadores en ambas partes. Entonces, tuvimos una relación, pero fue un poco más difícil, fue un poco más, menos amplio. Y entonces, no estuve aquí en esa época, y entonces no podría comentar sobre eso, porque no tengo información en vivo, no tengo la información sobre lo que ha pasado en esa época. Pero por supuesto, en términos de la política geopolítica de América Latina, hemos visto unos cambios dentro del populismo hasta conservatismo. Y entonces, en este momento, en los últimos años, había un aumento de populismo en la región en general. Pero con las elecciones aquí, el 11 de abril pasado, entonces hemos visto que la gente, que los ecuatorianos han rechazado este camino y que ellos quisieran tener algo diferente, algo posiblemente un poco más moderno. Entonces, yo no sé, porque tenemos elecciones también en Perú en las próximas semanas. Vamos a ver lo que pasa allá. Hemos tenido nuevas noticias en Brasil también, con la decisión del corte sobre el expresidente Lula. Entonces, hay muchos cambios, pero así es la política mundial. Siempre hay algo que cambia, siempre hay algo en que necesita ser más flexible en sus relaciones. Entonces, para mí, estoy enfocado aquí en el país para trabajar muy cercano, con la nueva administración del presidente electo Lasso. Estoy muy feliz que tenemos buenas conexiones con su equipo, y entonces estamos aquí para apoyar y para colaborar en cualquier manera que sea posible. Por otro lado, Chris, el Brexit ya es una realidad. ¿Cómo ha sentido la desvinculación del Reino Unido de la Unión Europea? Y además, las relaciones bilaterales con el Ecuador y los otros países de acá de la región. Hemos salido de la Unión Europea. Hemos pasado algunos años preparándonos y negociando con la Unión Europea para tener una relación apto para el futuro entre los dos, entre la organización de la Unión Europea y entre nuestro país, porque ahora estamos hablando con una voz soberanía y entonces tenemos algunas cosas o ideas que son un poco diferentes, pero compartimos los mismos valores de nuestros vecinos europeos. Eso no ha cambiado con nuestra salida de la Unión Europea. No hemos, de día a noche, no hemos cambiado nuestra posición sobre derechos humanos, nuestra posición sobre el cambio climático, nuestra posición sobre cualquier tema político. Es solamente que quisiéramos tener una posición más ambiciosa sobre el negocio, por ejemplo, sobre el intercambio de negocio. ¿Cómo podemos hacerlo más abierto? ¿Cómo podríamos hacerlo más ambicioso? Eso es porque hemos firmado y ratificamos un nuevo acuerdo entre los países andinos, Ecuador, Perú y Colombia, y el Reino Unido. Y esto entró en vigor el 1 de enero de este año. Eso es una oportunidad para las empresas ecuatorianas para exportar y para importar desde mi país, pero para exportar a un nuevo mercado, porque somos un país multicultural. Entonces, siempre estamos buscando productos
de todas partes del mundo. Aquí en Ecuador tiene productos que no están en competencia con la nuestra. Nosotros estamos exportando el whisky, la maquinaria, los vehículos, los medicamentos. Ustedes están exportando desde aquí hasta mi país productos agrícolas, productos del pescado. Entonces, no hay competencia. Hay una oportunidad de abrir los mercados en ambos lados. Y eso es porque yo encontré recientemente con el nuevo ministro de Negocio, el señor Prado, y hablamos sobre la competitividad y cómo podemos colaborar en el desarrollo de la competitividad aquí en el país. Porque eso es una manera de reconstruir la economía aquí en el país. Porque es en una manera, es una ventaja de la pandemia es que ahora tenemos una oportunidad en todos los países. Tenemos una oportunidad de reconstruir nuestras economías en una manera más verde, más resiliente y más sostenible. Y entonces podemos hacerlo y en ese sentido queremos hablar o queremos trabajar y colaborar con la nueva administración para averiguar que utilizamos este nuevo acuerdo de negocio entre nuestros países a lo máximo que posible. Hay un gran potencial, pero necesitamos educar las empresas aquí en el país y las empresas británicas también en que hay un mercado aquí en el país, en Ecuador, pero debemos que educar las empresas en ambos lados. Y en eso estamos trabajando muy cercanamente con el gobierno en este momento y vamos a trabajar con el nuevo gobierno también. Entonces, queremos abrir los mercados. Y eso fue uno de las fundamentales de nuestra salida de la Unión Europea. Pero, por supuesto, la Unión Europea es y será nuestro vecino. Eso no va a cambiar. No podemos cambiar nuestra posición geográfica. Estamos una parte de Europa. Compartimos los mismos valores. Y Europa, los países de Europa son nuestros socios más grandes para el negocio. Entonces, estamos buscando en otros lugares con India, con Australia, con países aquí en América Latina también y con los Estados Unidos. Eso no significa que no necesitamos los mercados en la Unión Europea. Eso es solamente para decir que estamos mirando más al mundo. Somos más global en ese momento, somos más ambiciosos y hay muchas oportunidades para Ecuador en nuestra salida de la Unión Europea. Se ha convertido en un influencer turístico y gastronómico del país. Hemos visto que ha visitado varios lugares del Ecuador hasta el momento. ¿Cuál considera que es su lugar favorito? Depende del día y depende de dónde estoy. Porque, bueno, yo soy buceador. Entonces, me encanta el buceo, me encanta el mar. Por esta razón, yo fui a las Galápagos en enero por una visita virtual de nuestro ministro de Ambiente, Lord Goldsmith. Y yo tuve el privilegio de ir a las Galápagos para recibirle virtualmente. Y me encantan las islas, porque me encanta la naturaleza y me encanta el mar. Pero yo no podría decir que eso es mi lugar favorito o este lugar en la sierra es mi lugar favorito. Yo estuve en Amazonía hace unas semanas y me encanta estar en la selva otra vez. Pero no he viajado por todas partes del país. Entonces, cuando estoy saliendo en el aeropuerto, podría preguntarme cuál fue mi lugar favorito. Pero en este momento yo no tengo un lugar favorito porque siempre hay más mañana. Estimado embajador, qué gusto conocer a la persona detrás del cargo público.
Queremos pedirle un mensaje para los ecuatorianos y cómo usted ve esta nueva etapa como una oportunidad y que las puertas del Reino Unido están abiertas. Mi mensaje es para hablar con nosotros. Si tiene un interés, por ejemplo, un interés empresarial para exportar al Reino Unido, tenemos un equipo en la embajada, especialistas en el intercambio de negocio. Entonces podríamos ayudarles. Y bueno, mi mensaje es que ya está al principio de algo completamente nuevo. Está en el capítulo 1 del libro de 4 años. Entonces, nosotros vamos a apoyar a esta administración en las áreas en que tenemos intereses en común. Mi sugerencia es que los ecuatorianos apoyan también a esta nueva administración. Siempre habrá desacuerdos sobre cualquier tema, pero la idea es que todos nosotros estamos saliendo de un año y más horrible bajo de esta pandemia. Entonces, necesitamos una visión, necesitamos un poco de luz al final del túnel. Un nuevo gobierno, aquí en el país tiene un nuevo gobierno, es una nueva oportunidad. Y entonces, en ese sentido, estamos estableciendo, construyendo nuestra relación con la nueva administración y estamos abiertos a todos los ecuatorianos para apoyar y colaborar en cualquier tema cuando sea posible. Entonces, mi mensaje es que estamos aquí para colaborar con Ecuador, estamos aquí para colaborar con el presidente electo Lasso, estamos aquí para colaborar con su nueva administración. Tenemos muchas experiencias en algunos temas, hemos cometido muchos errores. Entonces, aprende de nuestros errores y no comete los mismos errores. Estamos aquí para apoyar. Mi puerta está abierta en la embajada. Entonces, estamos aquí y queremos mejorar la relación alrededor, al rango de todos los temas. Dentro de la corporación tenemos el lema de que el Ecuador no solo necesita mejores políticos, sino también mejores ciudadanos. Y qué placer ver cómo un embajador se empodera de todo lo maravilloso que tiene nuestro país y esperamos poder contar nuevamente con usted. Si se da una vueltita por el austro del país, será bienvenido para encontrarnos presencialmente. Gracias, Leonardo, por su tiempo, gracias por invitarme. Y la próxima vez que pasa en su región, entonces tomamos una cerveza juntos. Así será, estimado embajador. Con esto cerramos la entrevista del día de hoy y avanzamos al segmento Notas Económicas y más allá de la economía. A continuación presentamos el segmento Notas Económicas, donde se abordará las últimas noticias económicas a nivel local, nacional e internacional. El estudio denominado Vidas Detenidas de la Organización Plan Internacional en 14 países del mundo, incluido Ecuador, sugiere a los gobiernos reforzar sus inversiones en salud mental, uno de los más graves efectos de la pandemia de la COVID-19 en poblaciones jóvenes sometidas a confinamientos y clases virtuales. En ese sentido, se destacan algunos puntos, entre ellos la gran brecha digital existente en nuestro país, que debido a la educación virtual ha provocado un retraso educativo generalizado y a su vez ha elevado los niveles de abandono escolar. Otro impacto de la pandemia en el campo educativo entre las niñas y jóvenes es que la escuela jugaba un rol fundamental para su protección, pues encontraban un refugio en los centros educativos cuando estaban bajo amenazas de violencia en cualquier ámbito de sus vidas. Además, el cierre de las escuelas, sumado a los extensos periodos de cuarentena, han llegado a provocar un impacto enorme en la salud mental de los jóvenes. Por tanto, la vuelta a clases debe estar acompañada con la implementación de servicios psicológicos eficientes que atiendan la situación de la juventud. Notas Económicas. Desnutrición crónica infantil, otro de los problemas que afecta a Ecuador. Según el diario El Universo, cada vez llegan más niños a los consultorios médicos con el mismo mal, desnutrición crónica infantil,
que se traduce en un déficit de talla o baja estatura para su edad y que conlleva luego a otras enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión y más. Esto ocasiona también problemas de aprendizaje, dificultades para insertarse en diversos escenarios a corto y largo plazo, como el laboral cuando sea adulto. Cuentan expertos en materia, antes de la pandemia en Ecuador ya se había incrementado el porcentaje de menores de 2 años con desnutrición crónica. De 24,8% que era la cifra en 2014, se pasó a 27,2% en 2018. Exponen los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUD, realizadas esos años por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Y 1 de cada 4 menores de 5 años en el país tenía desnutrición crónica. Es así que Ecuador ocupa el segundo lugar en desnutrición crónica infantil en menores de 5 años en Latinoamérica, solo detrás de Guatemala. En definitiva, el reto del nuevo gobierno es cambiar estas cifras con la prevención y la atención que debe empezar desde la gestación, con la madre, quien debe acceder a programas de salud incluso desde antes del embarazo y seguir con el nacimiento del niño. Vacunación, controles médicos, nutrición, aspectos que permitan cambiar este panorama. Notas económicas. El 96% de venezolanos eligen Ecuador como destino final. En un estudio, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, reveló datos sobre la situación de los migrantes venezolanos en Ecuador, en lo que se determinó que la mayoría toman al país como un lugar de destino final y no como un país de paso. Los datos de la OIM determinaron que el 96% de migrantes venezolanos termina su ruta en Ecuador, mientras que el 2% continúa hasta Perú, 1% prosiguen a Chile o a otros países y menos del 1% regresarán a Venezuela. Existen diversas razones por las que Ecuador resulta más vistoso para los migrantes venezolanos. Primero, por la distancia, ya que les toma aproximadamente 3 días llegar a Venezuela a Ecuador. El segundo motivo es anhelo de entrar a un país dolarizado, ya que la mayoría logra enviar al menos $20 mensuales en su familia a Venezuela, tomando en cuenta que cada dólar equivale a 3.000 millones de bolívares según el Telégrafo. De acuerdo a la 10ª encuesta de monitoreo de flujo de población venezolana, el 81% declararon tener condición migratoria irregular. En cuanto a la situación laboral, se determinó que un 94% percibe un ingreso mensual inferior al salario básico unificado, es decir, menos de $400 por otra parte. El 5% percibe un ingreso entre $400 a $800 y tan solo 1% reciben más de 800. Notas económicas. ¿Quién pagará la cuenta de la pandemia? A más de un año de la declaratoria de pandemia mundial, los países empiezan a preocuparse por su estabilidad económica y ya algunos con los bolsillos vacíos, la inquietud se hace cada vez mayor y se preguntan cómo conseguir dinero para salir del atolladero. El caso más cercano es el de Colombia, que se ha envuelto en violentas protestas y se cree que al continuar con restricciones insostenibles, muchos otros países se encontrarán en esta misma posición, pues el gobierno ha tenido que aumentar el gasto público para atender la emergencia sanitaria y quienes ya no tienen alimento necesitan salir a realizar su trabajo para poder alimentar a sus familias. Ahora enfrentan el reto de encontrar cómo financiarse, lo que se reduce principalmente a 2 fuentes: aumentar su deuda externa o subir los impuestos. Presentamos el segmento Más allá de la economía, donde trataremos las últimas tendencias en deportes, cultura, arte, educación, entretenimiento, salud y política. El efecto dominó consiste en colocar sistemáticamente una serie de fichas de dominó y al dar un leve empujón a la ficha inicial se provoque un efecto en cadena que logre que todas las fichas siguientes terminen cayendo. La traducción sería que cuando un acontecimiento origina otros acontecimientos similares, estaríamos hablando de un efecto dominó. Y creo firmemente que la mejor forma de comprenderlo es a través de ejemplos. Es por eso que hoy te presentaré
3 diferentes escenarios en donde podemos evidenciar un efecto dominó. Primero, y para no perder la costumbre, economía. Y aunque suene repetitivo, un claro contexto en este sentido es la propagación del COVID, y con ello una situación que inevitablemente se verá en la mayoría de los países en el mundo, será, y de hecho es, un menor consumo, una menor necesidad de producción y por tanto, mayor desempleo. Todo esto a pesar de los esfuerzos de las autoridades económicas. Si comparamos, por ejemplo, las consecuencias de desempleo en Estados Unidos, se podría predecir una situación bastante similar para el resto de países. Obvio en exactitud, pero de todos modos, el problema se replicaría. Entonces, evidenciaríamos un efecto dominó. Mi segundo ejemplo es acerca del medio ambiente, y en este caso sumaré una reflexión que dice que el mundo tendrá que ponerse feo antes si queremos la oportunidad de que en algún momento se vuelva a poner bonito o de que al menos se mantenga el estado actual y nos dé chance de parar el deterioro y empezar una recuperación lenta. La idea es que si no se pone feo en el corto plazo, es decir, si en el corto plazo no hacemos un esfuerzo, no salimos de nuestra zona de confort, de esa burbuja social y tecnológica, si no hacemos cambios drásticos en nuestras conductas, formas de consumo, concepciones de crecimiento, relación con la naturaleza y en un largo y extenso etcétera, la situación puede ponerse cada vez más fea en el largo plazo. Y he ahí un efecto dominó. Finalmente, y para darle un giro especial a este tema, mi tercer ejemplo es la psicología. Y acá es más fácil que la mayoría de nosotros nos identifiquemos. Me dirán lo típico que es que justo el día que te levantas tarde, hay demasiado tráfico en el camino, se te cae el café en la camisa o se te olvidan las llaves o el celular. A todos nos ha pasado alguna vez una historia parecida, y es cuando pensamos que nada peor nos puede llegar a pasar. Pero con solo pensarlo es como haber invocado a la mala suerte en persona, porque sí, llueve sobre mojado. Pero ¿se han preguntado qué pasaría si lo vemos al revés? En otra versión de un día. ¿Qué tal si te levantas sabiendo que descansaste lo suficiente, que te da tiempo de prepararte un buen desayuno, que estrenas camisa, que el clima es perfecto y todos los semáforos están en verde? ¿Qué tal ese cambio? Esta versión me gusta más, porque desde esta perspectiva sí que quiero que llueva sobre mojado. Me convencería de la idea de que si algo sale bien, todo lo demás tiene que salir aún mejor. Y no se trata de la ley de la atracción. Se trata de que acciones pueden tener una reacción en cadena y estas pueden darse de forma positiva. Entonces, está en ti, está en mí, tener acciones positivas que tengan un efecto dominó en el resto de las personas. Más allá de la economía. La importancia del análisis de datos para las empresas. La ciencia de datos, análisis de datos, minería de datos y Big Data son algunos de los términos que escuchamos cada vez de nuestro entorno y ya forman parte del día a día en el ámbito empresarial. Sin embargo, para muchos son palabras desconocidas y realmente queremos investigar cuál es su significado y cómo pueden ayudarnos. La realidad es que la cantidad de datos disponible hoy en día es inmensa y de acuerdo al IBM Marketing Cloud, el 90% de los datos actuales han sido generados en los últimos 10 años. Complejo pero muy cierto. Esto quiere decir que la llegada de la cuarta revolución industrial o Industria 4.0 intensifica aún más el manejo de la información digital en las empresas. El futuro o incluso el fracaso mismo de las empresas dependerá de la decisión que tomen con respecto a toda esta información. Por lo tanto, afrontar esta realidad lo antes posible y tomar acciones al respecto permitirá a las empresas ser más competitivas y sobre todo más eficientes. Uno de los mejores ejemplos de la analítica de datos es House of Cards, que se convirtió en un éxito mundial gracias a un algoritmo. En febrero de 2013, Netflix rompió con los patrones establecidos. Estábamos habituados a que los capítulos de nuestras series favoritas llegaran con cuentagotas, manteniéndonos en vilo mientras esperábamos la siguiente dosis de ficción. Pero aquel mes, la plataforma liberó no solo una de las primeras series transmitidas en un solo día, sino una de las mejores y más vistas dentro de la plataforma. A diferencia de lo que ocurre en los canales tradicionales, en la empresa americana los contenidos no se deciden en base a la opinión de 10 personas sentadas en torno a una mesa, sino fijándose en el comportamiento y hábito de millones de espectadores. Por eso, la instantánea popularidad de House of Cards no sorprendió a Netflix ni a ninguno de sus directivos. Era la crónica de un éxito anunciado, o más bien calculado. Los datos que recoge la plataforma sobre los hábitos de los usuarios no solo les sirven para personalizar las recomendaciones,
Sus expertos en Big Data los modelan hasta convertirlos en una especie de gafas para ver el futuro. Unos lentes que les sirvieron para valorar si merecía la pena invertir millones de dólares en reinventar la versión británica de la serie. Aunque no se han revelado detalles sobre los modelos de Machine Learning y variables utilizadas para este fin, podemos deducir que las valoraciones de los usuarios, las búsquedas en las plataformas, qué dispositivos utilizan, cuánto tiempo invierten diariamente en la web y en cada video, qué día de la semana prefieren, si ven los capítulos enteros o parcialmente, las preferencias que tienen en común con sus amigos o la audiencia de su misma región geográfica son algunos de los elementos que se tienen en cuenta. Similar al caso real de Netflix, Amazon es otra de las grandes empresas que se benefician de las aplicaciones del Big Data para conocer de sus usuarios. Con base a ello, logra hacer que su sistema de recomendación automatizada de productos sea mucho más efectivo. El principal objetivo de la aplicación del Big Data en Amazon es brindar experiencias muy personalizadas. Para lograrlo, Amazon recaba información sobre todos sus usuarios, especialmente la relacionada con las historias de búsqueda, productos, tiempos de duración en la página de productos, comentarios y seguimiento de los productos. La invitación es entonces a sumergirnos en este mar de información, obtener lo mejor de ella y aprovecharla para mejorar como empresa o como tomador de decisiones. Para esto, hoy en día existen muchas opciones que ofrecen la base necesaria para el análisis de datos, su interpretación y cómo utilizarlas en la toma de decisiones empresariales. Y como dirían por ahí, el futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Este fue nuestro segmento Más allá de la economía. De esta manera llegamos al cierre de nuestro programa. Quiero agradecer como siempre a los estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja por haber participado en los diferentes segmentos del programa. A continuación, Leonardo con el mensaje de despedida. Gracias, Roberto. Cerramos el programa con la reflexión que nos dejó el embajador Chris Campbell. Es momento de aprovechar las oportunidades, así como el Reino Unido nos brinda las puertas abiertas, hay muchos países más que también lo hacen. Y cumplir con lo que dijo el presidente Lasso, más del Ecuador en el mundo. Y no solo esperar que un gobierno lo haga, sino nosotros también. Y es por eso que debemos de estar orgullosos de nuestro país y exponer lo bueno al mundo como lo hace el embajador del Reino Unido en sus redes, siendo nosotros mismos los influencers del sector turístico, gastronómico y de la misma industria. Agradecemos a la Universidad Nacional de Loja, a la Corporación Juventud Independiente, a la Radio Universitaria 98.5 en Loja, a Radio Cumbre 106.9 en Cañar y Azuay por retransmitir este programa. A seguir cuidándonos del virus. Les esperamos la próxima semana. Aquí termina el programa de esta semana.